Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como varios de vosotros me lo habéis pedido, vamos a hablar de las especies de pájaros que pueden criar e hibridarse entre sí y de los resultados que obtendremos de cada uno de los cruces, o lo que es lo mismo, si los híbridos que obtengamos serán fértiles o no. Si os interesa quedaros, que empezamos. Canaria por jilguero o canario por jilguera. En primer lugar, si cruzamos un jilguero con una canaria o un canario con una jilguera, obtendremos mixtos de jilguero que serán estériles. Es decir, que no podrán criar y reproducirse ninguno de los dos sexos, ni los mixtos ni las mixtas, por lo que el cruce de canario por jilguero es posible, pero no la cría y reproducción de la descendencia en ninguno de los casos. Canaria por lugano o canario por lugana. En este caso, si cruzamos un canario por un lugano o viceversa, obtendremos el mismo resultado que en el cruce anterior, es decir, tanto los machos como las hembras resultantes de este cruce serán estériles y no podrán reproducirse. Canaria por el verdecillo chamarín o viceversa. La descendencia que obtengamos entre el cruce de un canario y una chamarina o al revés, un chamarín o verdecillo con una canaria, serán fértiles a ambos sexos, pero no en todos los casos. En el caso de los mixtos machos que obtengamos serán completamente fértiles, pero en el caso de las mixtas hembras solo habrá un 10% que sea fértil, es decir, solo una de cada 10 hembras podrá reproducirse y criar. Canaria por cabecita negra o cabecita negra por canario. En este caso hay ligeras diferencias con el anterior. Los machos que obtengamos del cruce serán fértiles en un 20%, es decir, 2 de cada 10 machos serán fértiles y podrán reproducirse, mientras que en el caso de las hembras, estas continuarán siendo estériles. Canaria por negrito de Bolivia o viceversa. En el cruce entre un canario y un negrito de Bolivia obtendremos nuevamente hembras 100% estériles que no podrán reproducirse, mientras que en el caso de los machos solamente un ligero porcentaje de ellos será fértil. En concreto, en torno al 8% de los machos son fértiles, lo que quiere decir que de 100 machos solamente habrá 8 que podrán reproducirse. Canario doméstico por canaria silvestre o canaria doméstica por canario silvestre. En este caso, el resultado que obtengamos de cruzar ambos canarios será completamente fértil, por lo que obtendremos machos y hembras fértiles que podrán reproducirse y criar. Canaria por lugano iberoamericano de vientre amarillo o viceversa. En el caso de que crucemos un canario o una canaria con un macho o hembra de lugano iberoamericano, la mitad de los machos obtenidos en dicho cruce serán fértiles y podrán reproducirse, es decir, 5 de cada 10 machos podrán criar, mientras que las hembras resultantes del cruce serán completamente estériles. Canaria por pardillo o canario por pardilla. En este caso sería un cruce posible y la descendencia que obtengamos en dicho cruce, o lo que es lo mismo las crías que saquemos de criar con un canario y una pardilla o viceversa, no podrán reproducirse y serán completamente estériles, es decir, tanto los machos como las hembras no serán fértiles. Canario por verderona o verderón por canaria. En este cruce de verderón con canaria o viceversa, volveremos a obtener mixtos machos y hembras estériles que no podrán reproducirse. Canario por canaria de Mozambique o canaria por canario de Mozambique. Si cruzamos un canario con una canaria de Mozambique o al revés, un canario de Mozambique con una canaria, la descendencia no será fértil en ningún caso y obtendremos híbridos 100% estériles independientemente de su sexo. Canaria por cantor de África o viceversa. En este caso, si cruzamos un canario o una canaria con un cantor de África macho o hembra, obtendremos unos pájaros mixtos que tampoco serán fértiles independientemente del sexo que manifiesten, es decir, los machos y las hembras no podrán tener descendencia. Canaria por verdecillo de frente roja o viceversa. La descendencia que obtengamos entre el cruce de un canario y un verdecillo de frente roja o al revés serán estériles. Canaria por canario alario o canario de cabeza negra o viceversa. En este caso, el cruce que obtengamos entre un canario y un canario de cabeza negra será nuevamente estéril y la descendencia no podrá reproducirse, es decir, los machos y las hembras no serán fértiles. Canario por brasita de fuego. Si cruzamos un canario o una canaria con un brasita de fuego macho o hembra, obtendremos una descendencia que no podrá reproducirse y que será completamente estéril, tanto en el caso de los machos como de las hembras. Canaria por camachuelo común o viceversa. En el caso de que lo que queramos sea hibridar un canario con un camachuelo común o una canaria con un camachuelo común, las crías que obtengamos de este cruce serán estériles, por lo que no podrán reproducirse. Canaria por camachuelo mexicano o viceversa. En este caso, al igual que en el anterior, si cruzáis un canario o una canaria con un camachuelo mexicano,
obtendréis pájaros que no serán fértiles independientemente de su sexo, es decir, ni los machos ni las hembras podrán reproducirse. Canaria por pinzón común o viceversa. Si cruzamos un canario con un pinzón común o viceversa, la descendencia que obtengamos serán completamente estériles y no podrán reproducirse en ningún caso, es decir, los machos y las hembras no serán fértiles. Canario por pinzón azul o pinzón azul por canaria. En este caso, nuevamente, obtendremos híbridos 100% estériles, o lo que es lo mismo, las crías que obtengamos al realizar dicho cruce entre ambas especies no podrán reproducirse. Canario por pinzón real o pinzón real por canaria. Al igual que los anteriores cruces entre canario y pinzón, nuevamente obtendremos una descendencia que no será fértil. Jilguero por lugano o lugano por jilguera. En el caso de que crucemos un jilguero o una jilguera con un lugano, las crías resultantes no serán fértiles en ningún caso, obteniendo así machos y hembras no fértiles. Jilguera por cabecita negra o cabecita negra por jilguero. Nuevamente, si llevamos a cabo ambos cruces volveremos a tener una descendencia que no será fértil en ningún caso, o lo que es lo mismo, tanto los machos como las hembras serán 100% estériles. Jilguera por camachuelo común o viceversa. En el caso de hibridar un jilguero con un camachuelo común, volveremos a obtener híbridos machos y hembras que no podrán reproducirse bajo ningún concepto, puesto que serán completamente estériles. Jilguera por verderón o verderona por jilguero. El cruce de un jilguero con una verderona o de un verderón con una jilguera es posible, aunque la descendencia no será fértil, es decir, de dicho cruce podremos obtener mixtos machos y mixtas hembras, pero ninguno de ellos podrá reproducirse. Jilguera por verderón del Himalaya o viceversa. Nuevamente, si cruzamos un jilguero o una jilguera con un verderón del Himalaya macho o hembra, obtendremos una descendencia que no podrá reproducirse. Jilguera por canario de Mozambique o canario de Mozambique por jilguero. En este cruce volvemos a lo mismo. Si cruzamos un jilguero con un canario de Mozambique o viceversa, obtenemos nuevamente pájaros híbridos entre ambas especies que serán estériles al 100%. Jilguera por camachuelo mexicano o viceversa. Por último, y dejando a un lado los diferentes cruces que podemos hacer con un jilguero, comentaros que si cruzamos un jilguero o una jilguera con un camachuelo mexicano, obtendremos una descendencia que no podrá criar y reproducirse, puesto que es completamente estéril tanto en machos como en hembras. Cabecita negra por lugano o lugano por cabecita negra. El cruce entre un cabecita negra y un lugano da una descendencia con escasa o casi nula fertilidad, es decir, que es muy difícil y hay pocos casos de fertilidad en este cruce. Cabecita negra por verderón de cabeza negra. En este caso la descendencia será completamente estéril y no podrán reproducirse en ningún caso. Cardenalito de Venezuela por pardillo común. En el caso de este cruce de cardenalito de Venezuela con pardillo común, obtendremos una descendencia que no será fértil en ningún caso, es decir, que ni los machos ni las hembras podrán reproducirse. Cardenalito de Venezuela por lugano o viceversa. En este otro caso, si realizamos el cruce entre un cardenalito de Venezuela y un lugano, obtendremos unos híbridos que tampoco serán fértiles. Cardenalito de Venezuela por canaria o canario por cardenalita de Venezuela. Si cruzamos un cardenalito de Venezuela con una canaria o un canario con una cardenalita de Venezuela, obtendremos machos que serán fértiles al 50% y hembras que serán completamente estériles. Es decir, uno de cada dos machos podrá criar y reproducirse, pero en el caso de las hembras ninguna de ellas será fértil. En el caso de los pardillos también hay diferentes cruces posibles que iremos viendo a continuación, pero en todos los casos son estériles tanto los machos como las hembras. Negrito de Bolivia por lugano. Por otro lado, en el caso de que llevemos a cabo este cruce, comentaros que de las crías que obtengamos serán solamente fértiles las hembras, pero no en todos los casos. En el caso de los machos, como digo, ninguno de ellos podrá reproducirse, pero en el caso de las hembras solo podrá reproducirse una de cada dos. Negrito de Bolivia por canario. En este cruce entre un negrito de Bolivia y una canaria, o entre un canario y una hembra de negrito de Bolivia, obtendremos pájaros que raramente suelen ser fértiles, aunque hay criadores que comentan que han conseguido criar con alguno de estos mixtos. Negrito de Bolivia por jilguera o viceversa.
En este nuevo cruce obtendremos nuevamente pájaros híbridos que no podrán reproducirse y tener descendencia, ya que tanto los machos como las hembras son estériles. Lo mismo ocurre con los 3 casos siguientes de cruces con negrito de Bolivia. Cardenalito de Venezuela por verdecillo. En este nuevo cruce volvemos a tener una descendencia similar a la anterior. Los machos serán fértiles al 50%, mientras que las hembras serán completamente estériles. Cardenalita de Venezuela por jilguero o jilguera por cardenalito de Venezuela. Si cruzamos un cardenalito de Venezuela con una jilguera o viceversa, obtendremos una descendencia que no podrá reproducirse y que será completamente estéril, tanto en el caso de los machos como de las hembras. Cardenalito de Venezuela por verderón o viceversa. En este caso, nuevamente obtendremos ejemplares estériles, ni los machos ni las hembras podrán reproducirse y tener descendencia. Cardenalito de Venezuela por camachuelo común. Nuevamente con este cruce obtendremos pájaros estériles que no podrán reproducirse. Por último, comentaros que si queréis también puedo hacer una segunda parte más adelante en la que hablo de los cruces de diferentes aves exóticas y los resultados que obtendríamos. Si os gusta la idea, dejármelo en los comentarios y tomo nota, y en cuanto pueda empiezo a trabajar con ese vídeo. Espero una vez más que el vídeo sirva y os guste. Si es así, ya sabéis, dejadme vuestro like y compartid el vídeo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudar a otros creadores. Si aún no estáis suscritos al canal, os invito a que os suscribáis gratis aquí debajo y a que activéis la campana de notificaciones para recibir nuevos vídeos todas las semanas. Aprovecho y por aquí arriba os dejo el enlace a los vídeos sobre la cría de mixtos de jilguero. Y como siempre, les espero en el próximo vídeo.